Hola, les habla Sergio Jurado en esta ocasión para mostrarles cómo se desarrolla la solución a un ejercicio de ANOVA, análisis de la varianza, con un factor. El ejercicio nos propone lo siguiente. La gerente de una compañía de software desea estudiar el número de horas que los directivos de diversas compañías utilizan sus computadoras de escritorio. Bueno, queremos ver el número de horas que utilizan los gerentes de la sección o área bancaria, los de ventas y los de seguros. Por lo tanto, queremos también hacer esta comparación al nivel de 5% de significancia. Se puede concluir que hay una diferencia en el número medio de horas por semana utilizando las computadoras en la industria. La información que tenemos a mano es la lista de los datos muestrales, luego un resumen donde nos dan el número de datos. Claro, cada muestra tiene 5 observaciones, la suma de las observaciones, el promedio de las observaciones y la varianza. Por otro lado, nos brindan también como dato la tabla ANOVA, pero incompleta, que debemos completar para poder llegar a responder a la pregunta planteada. Cuando tenemos que completar la tabla de análisis de la varianza o ANOVA, entonces recurrimos a lo que ya conocemos de los datos. Primero, que en total son 15, porque tengo 5 elementos por cada muestra y estas son 3. Por lo tanto hay 15 elementos muestrados. El grado de libertad total será 15 menos 1 igual a 14. Luego los grados de libertad entre grupos, porque ahora vemos el tema por el tema de columnas, diremos que el número de grados de libertad será igual al número de columnas o tratamientos o grupos menos 1, lo que corresponde 2, porque son 3 grupos menos 1, 2. Luego, sumando y restando, obtendremos los grados de libertad dentro de los grupos o del error. Bien, ahora, multiplicando 12 por 2, obtendremos el valor de la suma de cuadrados del error o dentro de los grupos. Restando 24 de 46,933, obtendremos el número de la suma de cuadrados correspondiente al tratamiento o entre grupos. Ahora solo resta dividir 22,93 entre 2 para obtener el promedio de los cuadrados o suma de cuadrados medios, ¿no? Planteamos las hipótesis. H0 dirá que las medias son iguales y H1 nos dirá que por lo menos una media es diferente. Dividiendo los dos últimos resultados, obtenemos que el F de prueba viene a ser 5,7333 y comparado con un F crítico que obtenemos de la tabla, con grados de libertad en el numerador 2 y en el denominador 12, obtenemos que al 5% de significancia el valor crítico es 3,8853. Nuestro estadístico de prueba cae en la zona de rechazo y tenemos que decir que H0 es falsa, que la rechazamos como verdadera y que asumimos H1 como la que da respuesta a nuestro interrogante, ¿no? Se puede concluir que hay diferencia en el número medio de horas de utilización de computadoras en la industria. Pues parece que sí. Existe evidencia muestral suficiente para probar que existe diferencia entre áreas de trabajo. Ya que hemos descubierto que existe diferencia y que por lo menos una de las medias es diferente, debemos averiguar cuál de ellas es diferente y por qué. Recuerden que los datos que tenemos acá en promedio ya nos dicen más o menos que en el rubro de los bancos el promedio viene a ser más alto, pero nosotros no sabemos si esta diferencia que tiene bancaria con el resto es o no es significativa, y eso es lo que realmente queremos probar. Estas diferencias son significativas para considerar que bancaria tiene el nivel más alto de uso de computadoras. Pues eso es el proceso que vamos a llevar a cabo ahora usando el método de Eschefe, para lo que nosotros tenemos necesidad de los datos correspondientes a cuadrados medios del error, el F crítico que obtuvimos hace un momento, K-1 que es el número de columnas menos 1 y los tamaños muestrales que ya sabemos todos son 5. Bien, utilizando los datos que tenemos, cuadrados medios del error es 2, lo sacamos de la tabla ANOVA. El F crítico 3,8353 fue lo que obtuvimos de la tabla con grados de libertad 2 y grado de libertad 12, ¿sí?
y el tamaño de las muestras, pues las dos son de 5. La muestra 1 es de 5 y la muestra 2 también es de 5 elementos. Ahora bien, no tendré que volver a calcular HF porque este único valor se va a repetir para las tres combinaciones que yo pueda hacer entre bancaria ventas, bancaria seguros y ventas con seguros, porque todas las muestras son del mismo tamaño y este valor no va a cambiar. Así que este es el único delta de HF que voy a comparar con las diferencias muestrales que ahora vamos a ejecutar. La media de bancario menos la media de ventas vendría a ser en valor absoluto 2,8. La diferencia que hemos obtenido es mayor que 1,567 el delta de HF y por lo tanto podríamos decir que como es mayor, entonces la media de bancaria es diferente a la media de ventas. Por otro lado, vemos el tema de comparar la media de bancaria con la de seguros y al compararlas obtenemos un valor absoluto de la diferencia de 2,4. 2,4 viene a ser superior al delta de HF 1,567. Nos obliga a decir que la media del medio bancario es diferente a la media de seguros. Por último, hacemos la última comparación entre la área de ventas y el área de seguros, obteniendo un valor absoluto de la diferencia de 0,4. 0,4 viene a ser menor que 1,567. Lo que entonces nos obliga a establecer que la media de ventas es igual a la media del área de seguros. Bien, de todo esto podemos puntualizar lo siguiente, ¿no? La media de bancaria es diferente a la media de ventas y diferente a la media de seguros, por lo tanto estamos ahora ciertos de que la media de bancaria es diferente a los otros dos grupos. Por lo tanto, por ser diferente, seguro que por su valor también debe ser la mayor. Por otro lado, descubrimos que la media de ventas y la media de seguros son iguales. Debe ser que los valores son muy cercanos y por ello significativamente pudieran resultar ser iguales en la población. Por ello, en un diagrama como el que estamos haciendo aquí, ubicamos las medias, primero la media de ventas y luego la media de seguros, y vemos que de veras en el diagrama los dos están muy cerca. Por lo tanto, en la población es muy probable que sean iguales, mientras que la media de B es una media bastante alejada y por lo tanto podemos decir que es razonable sustentar que la media de bancaria es diferente a las otras dos medias por ser la superior en número de horas de utilización de una computadora. Por lo tanto, podemos probar que sí hay diferencia y que los directivos del área bancaria utilizan más horas sus computadoras de escritorio que las otras áreas.